Bueno, y antes de pasar con nuestra muy buena moza y elegante doctora Annie Veloz, yo voy a tener que ponerme a la altura de las circunstancias para este segmento, porque esta mujer tiene una buena mozura. A los que nos están viendo y saludar de manera especial a la gente que nos está fidelizando sintonía en Europa, la buena amiga Annie Báez, candidata a diputada de Ultramar, que debió ser parte de nuestro programa del día de hoy. Hoy a primera hora se le ha presentado una situación y estamos repautando la entrevista muy posiblemente en vivo este próximo jueves, pero de parte de ella presentarle excusas y de parte del programa pues no nos quedamos sin la entrevista de Annie antes de volver hacia Europa. Doña Annie, hola, ¿cómo está usted? Hola, muy buenos días, encantada de estar aquí otra vez. Annie, primero cuéntanos que ya te mudaste, eso es la primera noticia. Sí, claro. ¿Dónde estamos y a partir de qué hora y todo ese detalle? Claro que sí, ya estamos en una nueva ubicación, estamos en la Plaza Andalucía 1, eso es en la avenida Gustavo Mejía Ricard, casi esquina Lincoln. Ahí estamos en Aesthetic Art. Estamos todos los días, de lunes a viernes. Solamente tienen que llamar para citas al 809-331-1515. Por lo tanto, tenemos una nueva ubicación y muchas ofertas. Mira, Annie, y en las redes, reitéranos también, porque por las redes te pueden contactar. Sí, claro. Para hacer su cita también, ¿verdad? Claro que sí. Tenemos una página web que es la doctoraaniveloz.com, y además también en las redes, en todas las redes sociales, Instagram, Twitter y Facebook, como DRA Annie Veloz. Ahí ustedes nos pueden encontrar, van a ver tips nutricionales, van a ver consejos, informaciones y también pueden interactuar con nosotros. Excelente. Annie, teníamos desde que pensamos en el segmento, hablando de la necesidad de identificar de qué manera saludable podemos inducir a nuestros hijos y nosotros pues preparar claro, una propuesta buena, sabrosa y que a los niños les sea agradable. Empecemos el tema para que caigamos en el tema de la merienda del colegio. Claro ¿Qué hacemos? Sí. Claro que sí. Mira, Yulisa, una de las preocupaciones de nosotros los padres es precisamente la alimentación de nuestros niños, de nuestros hijos. Qué tan bien, qué tan saludable lo estamos haciendo. Es importante recordar que la alimentación infantil es fundamental en la base de un buen desarrollo, tanto físico como psíquico y hasta social de ese niño o de ese adolescente. ¿Qué pasa? Si no tenemos una buena alimentación en estos niños, pues va a afectar, va a repercutir en su vida futura. Además de esto, cuando alimentamos a nuestros niños a temprana edad, o sea, de 0 a 8 años, que es la primera edad infantil, vamos a llamarle así, pues estamos teniendo una línea de defensa. Es la primera línea de defensa para prevenir enfermedades futuras crónicas, diabetes, obesidad, enfermedades de corazón, o enfermedades cardíacas. Por lo tanto, es tan importante esta etapa que realmente le demos la alimentación balanceada y completa. Llámese balanceada, ¿por qué? Porque lamentablemente siempre abundo en este tema. Nosotros como cultura, o sea, los dominicanos, no tenemos la cultura de comer frutas y vegetales. Paradójicamente. Productores somos. Exactamente, pero no tenemos esa cultura. ¿Qué pasa? Cuando nuestros hijos llegan adultos o llegan ya a mi consulta siendo adultos, me dicen, no, yo no como frutas o no como vegetales. Cuando le hago su historial clínico me doy cuenta que es que en su casa nunca se puso en la mesa una fruta o nunca se puso en la mesa vegetales, o mamá y papá tampoco comen frutas o tampoco comen vegetales. Por eso es muy importante ir incluyendo, a partir de los 2 años ya el niño debe comer conjuntamente con mamá y papá en la mesa. Eso es lo primero. A partir de los 2 años. A partir de los 2 años, sí. ¿Por qué? Porque tú sabes que la alimentación es paulatina y va por etapas de acuerdo a la evolución del niño. Mismo menú, cantidad adecuada para su Claro edad. que sí, el mismo menú, un menú completo, o sea, estamos hablando de una alimentación balanceada, carbohidratos, proteínas, su poco de grasas, porque los niños también lo necesitan, y además de eso tenemos que tener el consumo de vegetales, o sea, incluirlo en la dieta diaria. Es muy penoso cuando yo le pregunto a un paciente y me dice, no, yo no como vegetales porque mamá y papá no comen vegetales, o cuando mamá probaba la zanahoria ponía cara
fea y a mí no me va a gustar la zanahoria, o no me va a gustar el brócoli, o no me va a gustar el coliflor. Esta es una conducta adquirida, por lo tanto los padres tenemos un juego fundamental. O sea, en la mesa debemos incluir al niño a partir de los 2 años, como te decía anteriormente, ya el menú de la casa. ¿Verdad? Excelente. Aparte de eso, entonces, sentarnos y compartir, que el almuerzo y la hora en que comamos con nuestros hijos sea un momento agradable, compartir con nuestros hijos, con nuestros niños, preguntarle cómo le fue en el colegio, etcétera, etcétera, y entonces ir incluyéndole cada uno de los grupos de alimentos y disfrutar, cuando vayamos a comer frutas o vegetales, hacerle ver que lo disfrutamos para que ellos también adquieran esta conducta. ¿En qué proporción, Ani, se me ocurre... porque como tú dices, si los papás nos alimentamos mal, pues evidentemente nuestros hijos también, porque Claro. es parte del menú familiar. En el caso del mediodía, ¿en qué proporción debemos incluir vegetales, carbohidratos y carne como un menú para niños? Digamos, 40% esto, 30%, ¿qué tú recomiendas? Sí, se recomienda para los niños, es muy importante. Vamos a hablar de proporciones. Exacto. Entonces, estamos hablando de que ya es el menú normal. Por ejemplo, si hacemos la bandera dominicana, arroz, habichuela y carne y ensalada, que debe de estar siempre la ensalada. Pues entonces, si es un niño, dependiendo de la edad de ese niño, de la contextura física y de la actividad de ese niño, porque a veces tenemos un niño de 7 a 8 años, lo tenemos en el colegio, lo tenemos en una clase de taekwondo, lo tenemos en natación, lo tenemos en diversas clases, que debemos saber que ese niño, para hacer todas sus actividades, necesita energía. Claro. ¿Y de dónde va a provenir la energía? Precisamente de los alimentos. Ahora bien, tiene que ser una alimentación balanceada. ¿Para qué? Para que no saturemos y sobrealimentemos a ese niño. Entonces, dependiendo de la actividad física de ese niño y de la contextura física y de la edad, ahí vamos a trabajar en cuanto a las calorías. Por ejemplo, una alimentación de un niño de 4 a 6 años que tenga varias actividades aparte del colegio, actividades recreativas, tenga una actividad física activa realmente. Esa alimentación de ese niño debe tener aproximadamente unas 1.300 a 1.200 calorías en el día completo. Por lo tanto, a la hora del almuerzo, ese niño puede comerse media taza de arroz, media taza de habichuela y una pieza de carne. Y 2 rueditas de tomate y 2 rueditas de lechuga. Y punto. Y está comiendo excelentemente bien. Estoy hablando de un niño activo, no de un niño que se pasa el día entero con una tablet o que está sentada detrás de un computador, porque ahí entonces tendríamos que reducirle esa cantidad, porque entonces va a acumular. Excelente. Y en el caso entonces, digamos, de un desayuno previo a ir a la escuela, ¿qué tú recomiendas entonces para que, sobre todo porque hay muchos niños como que les pesa comer antes de ir a la escuela? En mi caso, en el caso de mi casa, yo tuve que obligarlos prácticamente, porque luego le daban mareo a las 9, los recreos eran a las 10, entonces tenía que coger para el colegio. Entonces, no, hay que comer algo antes de salir. ¿Qué tú recomiendas como un desayuno también balanceado para esos niños? Se recomienda un desayuno bastante ligero. ¿Por qué? Porque realmente sí, hasta los adultos a veces se nos hace cuesta arriba un desayuno muy pesado a esas horas de las mañanas. Claro, si lo vamos adecuando y educando de una manera alimentaria a ese niño, va a llegar el momento en que va a poder sentarse a las 7:30, a las 6 de la mañana y se va a poder comer un mangú con huevos, por ejemplo. Pero hay personas que tú no le puedes hablar de eso porque ni siquiera lo toleran, y mucho menos los niños. Entonces eso se va adecuando. Lo que yo recomiendo es darle desayunos ligeros, una tostadita de pan integral o pan normal, un conflé con leche o yogur, una frutita que no puede faltar, o sea, irle introduciendo poco a poco esos alimentos que sean bastante ligeros y ya luego mandarle su merienda, pero nunca la merienda sustituye el desayuno, no puede ser. O sea, la merienda es una comida adicional, no es un desayuno ni un almuerzo. Por lo tanto, tenemos que ir inculcando esa educación de ir desayunando a los niños con algo ligero y irle incluyendo otros grupos de alimentos. Ani, en el tema de la merienda, que de hecho pues es como la base del programa de hoy, la mamá competimos con las propuestas que encontramos en los supermercados. En el caso de los niños que todavía uno le puede mandar su lonchera al colegio, porque
ya aquí de los 6 años no quieren llevarte lonchera porque se entienden que son grandes, entonces también pues competimos con las opciones que tienen las cafeterías de los colegios, Así es. que muchas veces no son tan No saludables, juguitos de cajita, refresco de botella. ¿Cómo manejamos esa situación las madres? ¿Qué podemos a los que van de lonchera, ¿no? ¿Qué tú recomiendas? Y para aquellos que, bueno, lamentablemente tienen que comprar lo que venden en la escuela. Claro. ¿Cómo manejamos esa parte? Sí, lo primero es, Yulisa, que tenemos que darle un menú atractivo al niño para que quiera seguir llevándose esa lonchera y cuando abra su lunch tenga el deseo que de no comerlo. Le pongan puré de papa con huevos que no le pongan puré ni nada de eso, porque ya los niños no quieren eso. Inclusive hubo un niño que me dijo una vez, es que eso es desayuno de bebé, y ya yo no soy un bebé. Y realmente eso hay que entenderlo. O sea, los purés realmente no son para la merienda. Lo que pasa es que lo hacíamos. No son prácticos. Tampoco, no son prácticos. Lo que pasa es que teníamos el error de que le mandábamos el desayuno al colegio o a la escuela. Y es lo inverso. ¿Ves? Entonces, ¿qué pasa? Lo que recomendamos es una merienda lo más ligera, lo más práctica, una merienda que no se vaya a estropear, ya que ustedes saben que la merienda va a transportarse, que va a caer, la lonchera a veces cae de un lado a otro. O sea, tiene que ser algo práctico, que la manzana ligero, se oxigena y se pone fea. Exactamente, pero sobre todo que sea atractivo a ese niño. Por ejemplo, hay moldes donde uno le puede hacer formitas a los panes, a las frutitas, cortársela con carita de osito, etcétera, para que ese niño tenga la intención y el deseo de comerse esa fruta o ese vegetal. Hablo mucho de la fruta y el vegetal por la cuestión de que no tenemos la cultura, no tenemos la educación, entonces hay que hacérselo mucho más atractivo. Ahora, si le ponemos un pan, no importa cómo se lo ponemos, realmente el niño se lo va a comer. Vamos a ver una niña de 6 años, pudiera ser una mandarina con una tostada con queso y un termito de jugo, ¿eso estaría bien o poco? Sí, estaría bien. Lo que debemos tratar es de tener todos los grupos de alimentos. Por ejemplo, si ya... ¿Qué me faltó ahí? Ya tú introduciste la fruta, que fue la mandarina, entonces ya ahí lo que te falta es un lácteo, o un yogurcito, o una leche de esas que pueden preservarse sin estar en el refrigerador, porque ya tenías la fruta, tienes que incluir una fruta. Entonces, tiene que incluirle siempre un carbohidrato, señores. Los carbohidratos no podemos suspendérselo totalmente a los niños porque de ahí es que obtienen sus energías y ellos necesitan tener energía para un rendimiento escolar y también para jugar y hacer todas sus actividades. Lo que tenemos es que tenerlo gradual. Bien, entonces el carbohidrato que ya lo tenemos con el sanduchito que le enviamos y entonces ahí en vez de jugo, pues un yogur o la leche. O una lechita. Otra opción pudiera ser... pues una porción de cornflakes, un termito de jugo y entonces ahí nos faltaría otra vez el lácteo. Unas barritas quizá de mozzarella, de quesito mozzarella. Exactamente, de quesito mozzarella, pueden ser rollitos también, le podemos mandar rollitos, qué sé yo, de queso mozzarella con jamón y queso. También podemos hacer algunos especies como si fueran de los crack, de los rollitos también, que son alrededor del quesito y del jamoncito bajo en grasa, le podemos poner una lechuguita para irle introduciendo los vegetales. Volvemos ahí otra vez, y las fruticas, ponérsela en formas de carita, siempre que en esa lonchera haya una fruta y un vegetal. El sándwich no puede ser solo, debe de haber una ruedita de tomate o una hojita de lechuga. Excelente. Ani, siempre me abordas y nos queda un minutito para cerrar, pero quiero que lo rescates. Nosotros no podemos pensar en el menú al momento de hacerlo, sino de ir al súper. Sí. Ciérreme con eso, que usted me lo dice siempre. Claro, cuando vamos al súper no es verdad que todas las dietas, como le llamamos, o la alimentación saludable, es cara. Debemos de saber elegir los alimentos. ¿Qué le digo? Las frutas realmente no son caras. ¿Y las de temporada? Y las de temporada. Vámonos siempre a la fruta de temporada. Claro. Si es tiempo de mandarina, vamos a consumir mandarina. Si es tiempo de manzana, pues ahora vamos a consumir más manzanas. Y los vegetales, que siempre lo tenemos y no le hacemos el caso que requieren los vegetales. Por lo tanto, cuando vayamos al supermercado, lo que debemos de hacer es
tomar, seleccionar cada uno de los grupos de alimentos y realmente ustedes van a ver que cuando hacemos ese balance no es tan caro como pensamos y es súper saludable. Bueno, adicionalmente a la recomendación que hace la experta, ¿no? Y bueno, y decirles que seguir a la doctora Agni Veloz, visitar la clínica, ¿verdad? Que ahora la tenemos ahí en la Plaza Andalucía. Yo les sugiero que haga una lista en su casa y que en esa lista usted incluya lo que usted sabe que le gusta, porque ir a improvisar al supermercado es una situación. Vamos a retornar, bueno, en una próxima entrega con la doctora Agni, diciéndole que le manden sus preguntas para que ella pueda, pues, como fue el caso del día de hoy, definir un programa conforme a sus sugerencias y a sus requerimientos de información. Nosotros vamos a la pausa y volvemos en breve para culminar este programa que hacemos con mucho cariño y mucha pasión para ustedes. Volvemos en breve.